mencionado, bueno, todo lo que hemos visto ahorita en pulmón es aquellas lesiones que causan incremento de densidad del pulmón, o sea que se ve más blanco. Pero también hay algunas patologías que hacen que el pulmón no se vea blanco, sino se vea más negrito, es decir, la hiperclaridad pulmonar. Y eso es lo que vamos a ver. Si bien no son muchas, es necesario conocerlas. Muy bien, entonces, vamos a ver. Y aquí está la hiperclaridad pulmonar, que es una reducción de la densidad, obviamente comparada con otros lugares del pulmón, ya sea con el lado contralateral o del mismo lugar con diferentes segmentos del pulmón, digamos. La hiperclaridad puede estar en el segmento superior y la parte baja del mismo lado del pulmón pues, puede estar normal. Entonces, eso es lo que es la hiperclaridad pulmonar. Ahora, estas son, digamos, las patologías que sí pues, se les puede preguntar. Digamos, hay las primeras, hay factores técnicos, hay alteraciones de la pared torácica, también o de partes blandas como tal, hay alteraciones de la pleura, hay alteraciones de la vía aérea y del parénquima pulmonar, y también hay alteraciones vasculares. Entonces, estos son los síntomas que pueden causar hiperclaridad pulmonar. Y cada uno, obviamente, va a tener su diferente patología. La primera, obviamente, van a estar las malrotaciones, es decir, la técnica, que el paciente no está recto y está un poco chueco, entonces no es que esté mal el paciente, sino que es la técnica con la que deben realizar la sonografía. Otras puede ser la escoliosis. La escoliosis obviamente es defecto de la columna, ¿no ven? No es que esté mal posicionado, sino la columna como tal lo va a poner de forma normal. Resultado. Las otras son alteraciones de la pared, como el síndrome de Poland, o también cirugías, como la mastectomía. En las alteraciones pleurales como tal, pues está el neumotórax y el hidroneumotórax, ¿ya? Lo que corresponde a la vía aérea y el parénquima pulmonar, y ahí vamos las patologías, están los síndrome de Singer-James, también las úlceras, los enfisema. En esto del enfisema técnicamente sería el EPOC, que ahorita vamos a ver, las bulas, y aquí falta el LEP también, que es casi lo mismo que las bulas. El neumatocelio y la atresia bronquial congénita. Ahora también en las alteraciones que son vasculares está la tromboembolia pulmonar y la agenesia de la arteria pulmonar. ¿Ya? En los factores técnicos. Vale, sabía. Muy bien, en este caso pues va a haber rotaciones. Hay una rotación y obviamente el lado que está más cerca del chasis pues va a ser más negrito que el otro lado, la hace una hiperclaridad. Esa es la rotación. También puede ocasionar eso por las escoliosis. Si se fijan, hay mayor hiperclaridad que este lado, entonces los efectos de rotación. El paciente no está recto, está de un costado. Entonces genera una hiperclaridad. Y eso no sería de las rotaciones, ¿no? Es decir, si les pregunto esto, serían las causas, digamos, de mala técnica o escoliosis, esas cosas. ¿Por qué es técnica? No es patología de la persona, sino es la técnica y cómo han sacado la historia. Algo puntual. Ahora bien, alteraciones en la pared torácica y partes blandas. En este caso que habíamos visto, pues lo primero era cirugías, ¿no ven? Entonces, esta es una tomografía, y en tomografía se puede hacer reconstrucciones. Si se fijan, en este lado le falta algo, ¿no ven? Entonces, es una mastectomía como tal. Y este lado está la mama como tal. En la placa radiográfica se va a ver esto, ¿ven? Esta silueta que pasó de la glándula mamaria. Que en el otro lado no está. Entonces, genera una hiperclaridad. Obviamente, en la cirugía. No es nada malo, pero hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? O también algunos síndromes, el síndrome de Poland. El síndrome de Poland como tal va a ser ausencia de actividad. Otra vez una reconstrucción en tomografía y si se fijan, este es el músculo. Por este lado no tiene nada. Entonces lo mismo casi que la mastectomía. O sea, va a haber una hiperclaridad. ¿Ya? Síndrome de Poland. Ahora, este síndrome de Poland es más frecuente en los varones y en el lado derecho como tal. ¿Ya? Por eso tomen en cuenta. No es muy frecuente, pero se les preguntan alguna vez. ¿Ya? Es en cuanto a partes blandas y pared torácica. En cuanto a alteraciones en la pleura,
cuáles habíamos visto, pues el neumotórax, el hidroneumotórax, es decir, el aire. Y el aire, pues es radiolúcido. Y obviamente, si este es el parénquima pulmonar y el aire es radiolúcido, pues va a generar una hipercavidad. Dependiendo del grado del neumotórax, va a ser muy importante o en este segmento, digamos, muy pequeñito, ¿ven? La pleura se está despegando, ¿ven? La pleura que nunca se tiene que ver pleura, más que nada, sí van a ver pleura, pero va a ser en la fisura menor o en las fisuras mayores, en las oblicuas, en las laterales. Pero si es en esta y empiezan a ver pleura por algún lugar, pues es neumotórax, ¿ya? Este lado es un respeto más pronunciado, ¿ven? El parénquima, el pulmón como tal, está aquí. Y la pleura se nota. Y todo es aire. Entonces, neumotórax. Si se fijan, es tan importante que ya estén como tal y ya se está desplazando al otro lado. Ahora, esto ya se ve el hidroneumotórax. Todo esto es neumotórax, esto es el pulmón. Aire, y esto es líquido. Y obviamente esto generalmente se va acompañado por traumatismos, accidentes de tránsito. Entonces, si es accidente y es traumático, entonces esto será sangre. Hidroneumotórax. Muy bien, ahora vamos a lo que son las alteraciones de la vía aérea y el parénquima pulmonar. Aquí hay más cositas que las anteriores, como ser el síndrome de Seward-James-McClure. Es un poquito complicado, pero esto, digamos, puede ocasionarse secundario a que el paciente ya tiene antecedentes de bronquiolitis obliterante. Y esta bronquiolitis obliterante que pasa en la infancia, pues va a generar destrucción del espacio aéreo. ¿Ya? Y obviamente el aire como tal, cuando se inspira, al expirar ya no sale y se queda atrapado ahí, porque ya no hay donde, cómo pueda el ácido como tal utilizar ese aire. Entonces, esto ya puede ser una pregunta de examen, por eso está en amarillito. ¿Ya? Y aquí también están las sospechas en un paciente de hipercavidad unilateral o multilocal, porque obviamente esta bronquiolitis obliterante no es en un solo lugar, puede haber en todo el pulmón, entonces en cualquier lugar puede haber esas zonas inferiores. Por eso, unilateral, multifocal, pues unilateral, ¿ya? Áreas de atrapamiento aéreo con una disminución del parénquima y la vasopresión. Ahí está. ¿Ven? Esta es obviamente la misma patología, el Seward-James-McClure, pero con tomografía en su ventana pulmonar. Esto es obviamente en inspiración. El paciente inspira y si se ven los vasitos como tal, son casi iguales, no es muy sutil. Pero cuando obviamente en la inspiración, cuando el paciente bota todo el aire, ya se nota, digamos, ¿no? Los trayectos vasculares y aquí más delgaditos. Es muy sutil, por eso obviamente rayos X poco van a ver. Algunas cosas les voy a decir al final. Pero la mayoría de las patologías en la por su diferenciación, qué tipo de hipoxia, es enfisema, centro de billar, paracetal y todo eso, la diferenciación solo se hace por tomografía. En rayos X solo van a ver atrapamiento aéreo, o sea, hiperclaridad, nada más. O sea, es muy específico, pero con que digan hiperclaridad, signos de atrapamiento aéreo, más que suficiente. Muy bien, ahora pasamos a la bula o bled. Y son lo mismo técnicamente. ¿Y cuál es la definición de su morfología? Aquí está, se pregunta el examen. Espacio mayor a 1 centímetro que contiene aire. Está rodeado por una pared fina que es menor a 1 milímetro. Ahora bien, está asociado a todos los tipos de enfisema, generalmente paraceptal. O sea, enfisema paraceptal no puede pensar en bula o bled. Ahora bien, causa neumotórax en casos espontáneos. ¿Y cuál es el que causa neumotórax? Es el bleb. El bleb es el que causa neumotórax. Pero aquí dice bula y bleb. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La bula tiene las mismas características, pero está más central, centro del pulmón. Y el bleb es subpleural, está periférico. Entonces, si es periférico y tiene una pared tan fina, un traumatismo puede romper esta pared y hay neumotórax. Por eso el bleb es el que causa neumotórax. ¿Ya? Y la diferencia entre bula y bleb, pues es la localización. El bleb es subpleural y la bula es más central. ¿Ya? La morfología es la misma. Y ahora entramos
al EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cuando vayan tal vez en internado, la mayoría es EPOC, todos EPOC. Así que por rayos X no van a poder diferenciar. Como les digo, solo les va a dar signos de agrupamiento aéreo y hasta ahí no nos pueden llegar. Ya digamos, hay otros métodos de imagen como la tomografía, que es mucho mejor, o también algunos métodos que son más específicos, que ya son funcionales, que ya no las imágenes, que ya no tocamos. Pero dentro del EPOC hay patologías, un montón de patologías, y la más importante es el enfisema. Y en el enfisema, pues, hay tipos de enfisema. Hay enfisema centrolumbrillar, paraceptal y el panacinal. Entonces, esto también puede ser su pregunta de examen. Así que pueden sacar una fotito si quieren. Digamos la diferencia entre centrolumbrillar, paraceptal. Va a ver esto y va a responder al panacinal, paraceptal o centrolumbrillar. ¿Ya? Eso puede ser una pregunta de examen. Ahora, como les dije, la diferenciación por rayos X no se puede. Esto solo se ve por tomografía. ¿Ya? Ahora vamos. Estos son los signos más frecuentes de EPOC. ¿Y qué vamos a encontrar? En primer lugar, hiperclaridad, porque por eso es el tema, ¿no? Aplanamiento diafragmático. Incremento del aire, obviamente, en espacios retroesternal. Esto es en la placa lateral. Incremento del diámetro anteroposterior en el tórax. Y eso se llama tórax en tonel. Ensanchamiento de los espacios intercostales. Y también en casos muy graves, corazón en gota. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es el corazón en gota? Obviamente si los pulmones están hiperinsuflados con mucho aire, ¿qué va a hacer? El pulmón como tal lo van a comprimir y ya no va a ser su morfología, sino va a ser como una gota. Por eso el corazón en gota. El tórax entonel, en uno decía incremento del espacio, este es una placa lateral, ¿no ve? Este es el esternón, este es el corazón, el espacio retroesternal que dice, va a aumentarse. ¿Por qué? Porque obviamente el pulmón hay aquí, el pulmón hay aquí, en todo lado, ¿no ve? Entonces, si hay un incremento del volumen pulmonar, este espacio se va a hacer más grande. Entonces, incremento del espacio retroesternal. Y si el pulmón se está inflando y no está expulsando el aire, por eso también está comprimiendo esto, el tórax como tal va a aumentar sus diámetros. Entonces en la lateral se va a ver un incremento del diámetro anteroposterior y ese es el tórax en tonel. Ahora, obviamente el incremento de espacios intercostales, aplanamiento de las cúpulas como tal, algunos dicen acentuación de los ángulos costofrénicos, eso ya. Entonces, ahí está. Poner y el corazón en gota. Ahora el neumatocele. El neumatocele obviamente van a ver hiperclaridad, pero va a ser focalizada, no va a ser en todo el pulmón como tal. Entonces es una lesión transitoria, en su interior hay demasiado, está delimitado por una pared fina. Esto es importante porque esto es transitorio. ¿Y por qué es transitorio? Porque está asociado a otras patologías, digamos a una neumonía, a un traumatismo, a una hiperventilación por hiperventilación generalmente o una intoxicación por hidrocarburos. Ahora bien, una vez solucionado este problema, esto va a pasar. No pasa así con el enfisema o el EPOC, que ya son crónicos y no va a pasar nada. O digamos las de rotación, la placa está así y ya está. O también, digamos, una mastectomía, o sea, siempre va a ser así, o sea, la hiperclaridad va a ser permanente, pero en el neumatocele pues va a ser transitorio. O sea, se soluciona la patología como tal, porque no es una, digamos, un quiste, un bled, digamos que es un espacio aéreo que no se recupera, que no hay pulmón, sino está el pulmón, pero está delimitado por una lesión alveolar, digamos, en este caso, porque todo es neumonía. Y se soluciona eso y se perdió, digamos, esa área de hiperclaridad. Es igual que se pregunta de sanidad, entonces te pasas, ¿ya? Muy bien, las atresias bronquiales. En las atresias bronquiales, pues obviamente va a ser una interrupción que es congénita porque no se ha formado un bronquio lobar. Puede ser segmentario, puede ser subsegmentario. Ahora bien, ¿cuál es el que generalmente se afecta? Este es el que se afecta más. El bronquio segmentario ápico posterior. Obviamente puede pasar en cualquier bronquio, pero este es el más frecuente. El ápico posterior de este lado, izquierdo. Entonces, cuando hay una atresia bronquial congénita, pues se afecta ese lado.
¿Ya? Ahora bien, esto es importante, se produce una lesión quística para el pulmón y asociada a hiperinsuflación obviamente de ese segmento, ¿no? Como les había dicho, en rayos X poco se va a ver, van a ver solo hiperclaridad, una hiperclaridad regional, pero hasta ahí nomás. Pero en tomografía sí van a poder ver el bronquio tapadito con la presencia del moco, entonces obviamente el bronquio se lo va a ver ahí, y si se fijan todo este segmento hay una hiperclaridad, entonces ahí está. ¿Ven? O sea, esto es como normal y si se fijan eso es muy técnico. Los vasos no se ven, aquí ya no hay más, ¿verdad? O sea, perdido. Solo este bronquio está ahí con moco aquí. Muy bien. La tromboembolia pulmonar igual puede generar una hiperclaridad regional. No es todo lo que está, digamos, en una hiperclaridad, sino es un segmento. ¿Y qué segmento? Pues el lugar donde está generalmente la circulación, donde el vasito que está trombosado. Ahora bien, ahí está. Ese es el signo de Werner-Marquez. Hiperclaridad regional secundaria a una oligoemia, es decir, no hay vascularización. Lo que ven aquí son los vasitos, ¿no ven? Y esos vasitos son radiopacos. Cuando este mar, esos vasos ya no se ven y generan hiperclaridad. Ahora vamos a las alteraciones vasculares. En las alteraciones vasculares, pues una es la agenesia de la arteria pulmonar. Muy bien. Ahora, viendo esa plaquita de ahí, uno puede suponer que dónde está más o menos la agenesia de la arteria pulmonar. ¿Alguien puede decir dónde está? Bueno, ¿qué dice ahí? Bueno. Sí, está en el derecho. Entonces, si el derecho está mal, obviamente este pulmón no se ha desarrollado de forma adecuada. Por eso está más pequeñito. Y como está más pequeño, pues ahí tiene que compensar este lado. Entonces, ¿qué genera? Una hiperinfiltración, es decir, está trabajando más para compensar este lado. Pero está más grande, está más carito. Y obviamente la arteria pulmonar como tal está igual hipertrofiada, por eso está la flechita ahí. Entonces, este lado está hipoclásico y este lado está compensando. Entonces hay una hiperclaridad. Muy bien. Y hasta ahí son las hiperclaridades. ¿Ya?